Bien, amigos, como hemos anunciado, ya se encuentra con nosotros la abogada, la doctora Maribel Leguía Loaiza. Ella es abogada tributarista, andahuaylina. Va a ser un gusto tenerla con nosotros. La recibimos agradeciéndole por esta entrevista. Maribel, buenos días. Bienvenida a Andahuaylas, bienvenida al programa El Emprendedor. Bienvenida pues a tu tierra. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Marino. Siempre es muy gratificante tener contacto con Andahuaylas y con las personas, con los paisanos, ¿no? Qué bueno. Maribel, tú que eres abogada tributarista, por favor, ¿por qué es importante, por qué es necesario que todo ciudadano, en este caso todo emprendedor, debe pagar sus impuestos, debe pagar los tributos? A ver, siempre hay que tomar en cuenta una cuestión, ¿no? El Estado no produce ingresos. El Estado no es una empresa. El Estado regula. Entonces, si el Estado no recauda, el Estado no puede hacer hospitales, el Estado no puede hacer carreteras, no puede hacer mejoras. Y el Estado me refiero no solamente al gobierno central, sino también me refiero al gobierno local, a los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, tenemos los impuestos, el impuesto a la renta, los impuestos municipales, de promoción municipal, por ejemplo, el IGB, todos tienen que ver con el Estado y con la estructura del Estado. Entonces, para nosotros exigir cosas, también tenemos que contribuir a esos ingresos, ¿no? Ah, correcto. Y en este entender, Maribel, cómo estamos a nivel nacional en cuanto a la recaudación? Mira, lamentablemente la recaudación del Perú está centrada en las grandes empresas, las mineras, las empresas grandes, formales, son las que contribuyen a la recaudación, ¿no? También es entendible que la formalidad es muy costosa, es muy difícil, ¿no? Andahuaylas tiene como principal, digamos, actividad económica el comercio. Hasta hace unas décadas, Andahuaylas, y en general Apurímac, tenía como actividad la agricultura, ¿no? Entonces nosotros éramos uno de los grandes proveedores hacia Lima de papa, de maíz, pero esto ha cambiado y ahora es el comercio, ¿no? Correcto. Pero la formalidad, digamos que no es lo común, no es lo que nosotros vemos el día a día, hay mucha informalidad. En Lima también pasa eso, y esto se ha evidenciado en la pandemia porque no se podía ubicar a las personas, no se tenía mapeado exactamente el problema de la informalidad. Y yo lamento mucho que el tema de la informalidad nunca haya sido trabajado como corresponde, porque siempre los gobiernos quieren resultados inmediatos, pero no trabajan con este problema. Ahora, también hay que tomar en cuenta que la SUNAT no puede tratar igual a un emprendedor que tratar a una empresa grande. La empresa grande tendrá los recursos suficientes para defenderse, pero la empresa pequeña no, ¿no? Ya hace algunos años hay varios regímenes en el caso de impuesto a la renta, ¿no? El RER, el RUS, pero estos regímenes no necesariamente calzan con todas las actividades de los emprendedores. Y muchas veces ellos se ven forzados a entrar a un régimen general que conlleva pues muchas obligaciones, muchos costos, ¿no? Ajá. Creo que la cuestión tiene que ser gradual para que haya un cambio, ¿no? Y en este escenario, Maribel, ¿cuáles serían las recomendaciones que daríamos a los emprendedores, no? A ver, lo primero es saber cuál es el régimen que le calza a la empresa, ¿no? No puedes ir a ciegas. el, 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 la formalidad, hay gente que es informal y que lo piensa, dice, mira, yo no quiero tener a la SUNAT encima mío, así que yo voy a ser informal, ¿no? Sí hay costos, entiendo eso, pero tienes que ver exactamente el régimen que te conviene como empresa, porque tú calzas en ese régimen, pero a veces por desconocimiento puedes pensar que directamente vas a entrar al régimen general. Eso no te correspondería. Por eso digo, señalo, ¿no? Lo primero es, ¿qué impuestos van a recaer en mi negocio? Normalmente los impuestos que recaen en tu negocio son o impuesto a la renta
EIGB o un régimen especial como por ejemplo el RUS, que conlleva ambos, ¿no? Evidentemente, si tú tienes una bodega, si tú tienes un bazar, si tú te dedicas, tienes un oficio, no una profesión, te va a calzar el RUF, por ejemplo, ¿no? Que es un régimen especial. El RER solamente corresponde a impuesto a la renta. O el régimen general que ya conlleva mayores formalidades, llevar libros, de repente ya tienes que tomar en cuenta a un contador. Entonces, lo primero es saber en qué régimen voy a calzar yo. Esa es la primera recomendación general, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo voy a trabajar? ¿Voy a trabajar como persona jurídica o voy a trabajar como persona natural con negocio? En Andahuaylas, la mayoría son personas naturales con negocio. Son pocas, hay empresas, pero digamos, la gran mayoría es persona natural con negocio, ¿no? ¿Qué otra recomendación, digamos, específica podría dar? Que una vez que uno defina, tienes que tomar en cuenta el tema de los plazos, el tema de las declaraciones. ¿Qué tipo de declaraciones voy a hacer? Declaraciones informativas, declaraciones determinativas, ¿no? Y el tema de las infracciones. A veces, de repente, ¿no? Yo tengo mi negocio y mi negocio no funciona. No voy a declarar, no he tenido ingresos. Yo no debería pagar si estoy de repente en el régimen general, ¿no? Este mes no debo pagar, pero tienes la obligación de presentar la declaración en cero. Entonces no puedes perder de vista que tienes que presentar esa declaración. Y lamentablemente, las declaraciones, cualquier tipo de obligación, si yo la incumplo, recaigo en una infracción. Y esa infracción es objetiva. Yo no le puedo decir, mira, ¿sabes qué? Me quedé dormido, mi contador se enfermó, no pude porque tenía un problema mi hijo, tuve que viajar, por eso no declaré. No puedes hacer eso, porque esa declaración es objetiva. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Si tú tienes un emprendimiento, el régimen que sea, ponte como fecha, no la fecha, primero hay que saber todo el año. Mira, ¿en qué número termina mi RUC? Y de acuerdo a eso, ¿cuál es la fecha en la cual yo tengo que presentar? Pero no trabajes nunca con esa fecha. Si a mí me toca presentar el día 20 de cada mes, yo no voy a decir que es el día 20, trabaja una semana antes. Ponte como fecha límite. Una semana antes yo tengo que saber, tengo que empaparme, tengo que llamar al contador. ¿Para qué? Para que me diga, mira, ya se presentó mi declaración. El contador te va a decir un día antes probablemente, o el mismo día, dependiendo si es diligente o no es diligente, si tiene la cantidad de clientes que no le permite, digamos, llegar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que exigir al contador? Mira, una semana antes o días antes tú me presentas. Ese día yo quiero saberlo. ¿Por qué? Porque si yo me equivoqué en esa declaración que yo hice una semana antes, yo todavía tengo la posibilidad de sustituir la declaración. Mm. Entonces, no tengo ninguna infracción, no tengo absolutamente nada. Cuando pasa la fecha, ya la declaración es rectificatoria y ahí puede sí conllevarse una infracción. Y si es la declaración determinativa, por ejemplo, yo pago el impuesto a la renta. Si yo pago el impuesto a la renta y dije que yo tenía que pagar 200.000 y al final era 50.000 o era 5.000, entonces eso me puede llevar a un problema mayúsculo. Entonces siempre trabajen con días antes o una semana antes, dependiendo de la envergadura de la empresa, ¿no? Entonces son pequeñas recomendaciones que de repente puede ayudar. Ahora, puedes dejar de saber tributario, no te interesa, no tienes forma de hacer un emprendimiento. Claro. Tienes que saber el ABC. Y también tener confianza, sí, pero estar siempre también pendiente de la labor del contador, ¿no? Exactamente, exactamente. En línea con lo que dices, Marino, hay otra cosa que yo veo que puede ayudar muchísimo. Cuando yo hablo digamos, con los contadores, qué sé yo, me dicen, y en las empresas grandes, lo que hacen es revisar el buzón de voz de la SUNAT todos los días. Siempre hay un encargado. En una empresa grande siempre hay un encargado que tiene que revisar todos los días. Ahora, de repente cuando tú tienes un negocio pequeño, no lo ves todos los días. Tú dices, ¿para qué voy a revisar todos los días? ¿No? O a veces se te escapa, no lo ves o lo dejas al contador. Y el contador no tiene un cliente, tiene varios.
Entonces no va a haber todos los días tu buzón de voz, tu buzón electrónico, perdón. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Tú puedes anexar tu número telefónico a tu clave Sol. Entonces, cada vez que llegue algo, te va a llegar a tu teléfono Teléfono. celular. Entonces, si tú revisas y tú ves tu teléfono celular y tú dices, mira, ha llegado esto de la SUNAT, inmediatamente lo llamas al contador. Mira, me ha llegado esto, ¿de qué se trata? ¿Cómo es? Puedes entrar también al buzón electrónico y ver de qué se trata, leer. Y si no se entiende, el Google ayuda muchísimo. Lo vas a entender y si hay algo, le tienes que preguntar al contador. Pero no puedes dejar que el contador controle los destinos de tu empresa, Ah, correcto. porque por muchos motivos te puedes poner en un problema. Es mejor actuar con prevención que querer solucionar el problema después de que ya se ha cometido una infracción, se ha dejado de pagar. Entonces, podría ser que no tengas que pagar nada, pero siempre tienes que estar ahí. Yo escucho, y yo he estado en Andahuaylas el año pasado por varios meses, digamos, esta pandemia nos ha traído la posibilidad de trabajar virtualmente. Entonces me Ujú. fui a Andahuaylas y cuando yo conversaba con la gente me dice, no es posible que la SUNAT me esté mandando cosas, queriéndome cobrar cuando yo no he ganado nada. Y ese tipo de obligaciones y ese tipo de cosas van a ocurrir, pero no te puedes olvidar de la SUNAT. Es una carga, sí es una carga, pero puedes prevenir. Si uno presenta una declaración en cero, no te va a pasar nada, Correcto. Y pero el aquellos, tema es presentarlo, ¿no? sí, y Sí. aquellos emprendedores que te escuchan ahora y que todavía no están formalizados, ¿qué le podemos decir? Eh, eh, lo mismo, o sea, yo entiendo y yo soy bastante consciente de que a veces la formalidad no es muy vendedora, digamos, Mira, ¿no? No yo es algo que te co- todos, te que comento, sí, sí, Maribel, sí, efectivamente hay un caso que no voy a decir obviamente el nombre, pero tuve la oportunidad de hacer un reportaje a un emprendimiento. El emprendimiento es próspero, es dinámico y particularmente en la época de pandemia se posicionó bien y estuvo andando bien. Y le pregunto, ¿y cuál es tu razón social? No, no, no tenía nombre. Y si no tiene claro, nombre, está al margen de todo. Él vende el día a día, vende y no le interesa más. Entonces, yo le digo, pero ¿por claro. qué no estás, por qué no te has formalizado? ¿Por qué no sacas tu RUC? La verdad, yo, ¿para qué? Yo, si yo vendo, produzco acá, vendo y listo. Ah, bueno, pues también, ¿no? Entonces, es necesario Ahora, que todo lo llegue que a sí es aquellos, ¿no? cierto, lo que sí es cierto es que si uno crece, no puede ser informal. Si uno empieza, de repente la situación, el medio te lo permite, pero cuando uno crece ya no puede ser informal. Así es. Y por qué lo digo? Porque cuando uno empieza a crecer, tienes infinidad de gastos. Por ejemplo, ¿no? Hay una persona que ganó en un trabajo, no sé, pues 200.000 soles, ¿no? Y de repente se topa que tiene que trabajar con una institución pública y No la puede, institución pues. pública ya no va a trabajar con él, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si dice, sabes qué, yo me voy a formalizar, voy a tener mi persona jurídica ya perfecto para trabajar, ¿no? Esos 200.000 le van a quitar el impuesto a la renta. Pero ¿qué pasa? No solamente va a pagar el impuesto a la renta, también tiene gastos. Pero como esta empresa solamente se preocupó en hacer la personería jurídica para trabajar con la entidad pública, nunca se preocupó qué gastos podría tener. Entonces, también puedes, por ejemplo, si funcionas en un local, está el alquiler. Puedes deducir el alquiler, puedes deducir los trabajadores que tienes en tu empresa. Entonces, no vas a pagar el 30% o el 29,5% que está ahora, pero supongamos que sea 30, no vas a pagar el 30% de 200. Vas a tener que pagar el 29,5 o el 30% de la renta neta, que es esos 200 menos los gastos que hayas tenido para generar esa renta. Entonces, tu impuesto legítimamente es menor. Pero yo he visto gente que, mira, un día antes se están formalizando y al final terminan pagando el 30% de esos 200.
o el 29.5 de esos 200. Entonces, hay cosas, y otra cuestión importante, si tú creces, vas a necesitar financiamiento. No vas a lograr un financiamiento de un banco si no eres formal, ¿no? Entonces, al igual que tiene perjuicios en términos de costos, si tú lo sabes manejar bien, esos costos podrían también disminuirse y Claro, poco a poco hacerlo de manera formal. Y solamente para terminar, Marino, yo he visto una empresa que creció mucho en el tema de panetones hace unos 5 años, ¿no? Esta empresa creció muchísimo porque encontraron la fórmula exacta de otra marca, que no voy a decir el nombre, pero era muy similar. ¿Y qué pasa? Que eran informales. Creció tanto, y yo decía, no, incluso ellos preguntaban, oye, pero la SUNAT nunca se apareció, ujú. nunca vino, ¿no? Entonces, hay un tema con la SUNAT, que también la SUNAT tiene que evaluar Claro. el costo-beneficio de entrar a una empresa. El Estado tiene que llegar a ellos, ¿no? Y eso no está pasando. A No, pero ¿sabes informar, qué? Después de se 5 años arruinó de haber todo. funcionado, vino con todo y la empresa tuvo que cerrar. Ya ves, claro. Tuvo que cerrar. Entonces, por Bueno, eso digo, uno, la situación, el medio puede tolerar que seas informal, pero tienes que empezar a pensar que en algún momento te tienes que formalizar. Y esa claro. es la meta, ¿no es cierto? Qué bueno, Maribel. Mira, es un gusto que hayas podido ilustrar a nuestra audiencia, particularmente a los emprendedores. Te comprometemos, pues, para otro momento a seguir Por supuesto, con contribuyendo todo con gusto. motivar a ellos. Y una Con alegría todo verte de gusto, algún Marino. tiempo. Ya, muchas Muchas gracias. gracias. Gracias Un a ti saludo a y todos. gracias, gracias. Cuídate. Amigos, en Cuídate. un momento regresamos. Estuvimos pues con la doctora Maribel Leguía Loaiza, destacada abogada tributarista andahuaylina, talaverina, ¿ah? Talaverina. Ok,